Bienvenidos al primer episodio de Por Más Sonrisas. Somos Fío y Dani, y hoy vamos a empezar con un tema fundamental para todos, que es el desarrollo del lenguaje. Vamos a hablar un poquito acerca de cuándo debemos preocuparnos, cuándo deberían aparecer las primeras palabras acerca del lenguaje, quizás también poder hablar un poquitito de esas banderitas rojas dentro del lenguaje también, ¿no? Y poder hablar un poquito también de neurotips, de algunos mitos que hay también acerca del lenguaje, que la verdad que son un montón, pero la idea también es poder lograr, ya me perdí ahí, por tener tantas ideas en mi cabeza. Sorry. ¿Cuándo deberíamos preocuparnos y qué señales no deberíamos dejar de pasar? Te invitamos a que te quedes hasta el final porque vamos a dar varios neurotips, vamos a hablar sobre curiosidades y también algunos mitos y creencias que tenemos muy arraigadas, ya sea que las hemos escuchado o que estoy segura que incluso tú las has dicho. Empecemos por lo más básico. El lenguaje es una de las herramientas que nos permite poder interactuar con el mundo, con lo que está a nuestro alrededor. Sí, y creo que algo súper importante, Fío, es que podamos retomar y recapitular esto de que el lenguaje no es solo hablar, ¿no? Que a veces lo escuchamos mucho cuando nos visitan papás o incluso a veces de otros profesionales, ¿no? Y nos vayamos a ahondar un poquito más en que esto del lenguaje, más allá de hablar, también va a implicar el comprender, va a implicar el organizar, estructurar estas ideas que tenemos para interactuar, para transmitir una idea, para narrar una situación y pues poder adaptarnos también a diferentes entornos, pero también el uso que le damos a este lenguaje, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con muchos niños, muchas personas que de pronto tienen un vocabulario, por ahí hay buena comprensión, pero van a tener dificultades en cómo están usando toda esa información que tienen para interactuar en su entorno. De hecho, desde los primeros meses el niño va desarrollando ciertas habilidades, ¿no? Que son como prerequisitos también para poder desarrollar después lo que hablamos del lenguaje y que a veces no le prestamos mucha atención solo cuando ya el niño llegó a la edad y no habló. Entonces es una de las cosas que realmente sucede mucho desde el ámbito también que vemos desde terapia, ¿no? Entonces por eso creo que es importante poder hablar un poquito acerca también de los hitos, de qué cosas deberíamos esperar, ¿no? De cada mes, ¿no? Y también tener una idea clara de cómo es que se va el desarrollo, no solo motor, sino integral del niño, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los 6 meses aparecen los balbuceos, las sonrisas, empezamos también a un poquito con el tema del contacto visual con la mamá. Sí, y es chévere, Fío, darnos cuenta y recordar cómo, por ejemplo, ya podemos ver videitos en las redes y quizás si tenemos algún familiar cercano con un bebé, cómo estando tan chiquitito, incluso los primeros 3 meses, si nos vamos un poquito antes, y ya es como si estuviesen conversando, ¿no? Sí. Mirando a la mamá y respondiendo con ese agú a esa interacción que le está dando la mami, ¿verdad? Sí. Después también, por ejemplo, podemos tener a los 8 meses lo que es el tema del silabeo, ¿ya? Entonces, a veces, como te mencionaba antes, perdemos, digamos, el enfoque, o no sé si decirlo enfoque, sino que perdemos de poder seguir el desarrollo del niño desde temprano. Entonces no lo tomamos en cuenta hasta que son más grandes, ¿no? Entonces después tenemos a los 12 meses, dicen sus primeras palabras, ¿no? Y comenzamos a responder por el nombre, ¿no? Por ejemplo, cuando le decimos que no, también nos empiezan a mirar y a aprender a comprender realmente lo que están escuchando también, ¿no? Porque no es solo que lo escuchan, sino que también van comprendiendo y van adquiriendo también las palabras, lo que viene a ser el lenguaje para luego después poder utilizarlos, ¿no? Desde muy chiquititos. Exacto. De hecho, a veces cuando hacemos esta indagación con los papitos, y preguntamos el momento de estas primeras palabritas, a veces es difícil para los papás identificarlo, incluso a veces solemos confundir un poquito lo que mencionabas de este balbuceo que inicia o este silabeo que decías a los 8 mesecitos, que de pronto los papás dicen, a los 8 meses ya decía papá, digamos, ¿no? Sí. Cuando tenemos todavía este silabeo de pa, 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 ma, ma, ma,
pero como bien decías, ya para el año pues ya es mucho más específico y es probable que ya haya un papá, mamá bien identificado con esta comprensión que mencionabas de que es papá y que no todos los hombres son papá y que ella es mamá, ¿verdad? Y bueno, creo que ese es un punto fundamental para que nosotros vayamos haciendo este seguimiento de los hitos de desarrollo. Y también, continuando un poco con lo que mencionabas, cuando ya pasa el niño este añito, ya empiezan a aparecer estas palabritas de poco a poco en su interacción de su día a día y se van sumando, ¿no? Y a veces los papás dicen, sí, pero ya dice unas cuantas palabritas y entonces no hay de qué preocuparse. Pero también tenemos como un rango, ¿no? Cuando llegamos a este año y 8 meses se habla. Y a veces para los papás parece como una exageración, pero es real, ¿no? Se habla de que un niño ya tendría que tener como un mínimo de 50 palabritas, ¿no? Que a esta edad de año y 8 meses hay esta explosión de vocabulario que se sumen muchas más palabras, porque ya para los dos estamos esperando frases cortas. Claro, que empecemos a combinar las palabras, ¿no? Entonces, mamá, dame, no sé, que siempre lo damos como ejemplo también dentro de terapia para que los papás también lo puedan entender, ¿no? Entonces, igual a los 3 años ya se expresa con frases de 3 a 4 palabras, ¿no? Entonces, y muchas veces los niños, la mayoría llega a los 2 años y, ay, no, es que dice solo mamá o agua o cosas, o como vos decías, que todo es mamá o todo es papá o todo es más o todo es leche, por ejemplo, y en realidad ya vemos que ahí ya estamos en retroceso en realidad, ¿no? Entonces, que debemos nosotros trabajar y prestar atención, ¿no? a estas banderitas rojas, como le decimos, ¿no? Dentro del desarrollo. Y quizá también sumar esta parte importante de que más allá de que estas palabritas ya estén apareciendo, que sean comprensibles no solo para mamá y papá, que suele ser muy común, que ellos por supuesto que sí van a entender, pero que nadie más entiende, ¿no? Entonces ahí también tenemos que tener esta alerta que por más que haya mucho vocabulario, haya mucha interacción o esta intención de comunicar ideas, pero que son muy poco comprensibles, entonces también tendría que ser una alerta ya para esta edad. Dani, ¿cuáles serían esas señales de alerta que deberíamos tomar en cuenta dentro del desarrollo del lenguaje? Por ejemplo, a ver, durante los meses. Creo que siguiendo esta línea que hablábamos de los hitos de desarrollo, es lo principal que nos va a ayudar a tener las banderas rojas, ¿no? Si esto no está pasando a la edad que comentábamos, ya tiene que pararme las orejas y cerrar mis orejas al entorno que me dice, no te preocupes, no pasa nada, seguir esta intuición que tienen, en especial creo más las mamitas que los papitos, aunque muchas veces mamitas nos distraemos un poco más en nuestro amor y los papás como que a veces suelen ser un poco más perceptivos. Pero si nos vamos a edades muy tempranas, que a veces también se confunde y dicen, no, pero está muy chiquito todavía como para pensar en que puede estar sucediendo algo. Entonces ya como decía, desde los 3 meses, 6 meses, que no hay de pronto este seguimiento visual, que yo le muestro una sonajerita y mi niño no lo sigue, no está respondiendo a los sonidos, incluso ahí tendría que alertarme por ahí si no hay algún tema auditivo. Si yo le hablo y no me mira, no me sonríe, no intenta hacer este balbuceo, este agú con mamá o con cualquier persona que sea su cuidador principal, ya tendría que ser una alerta, ¿no? Ahora, si nos vamos un poquito más adelante y llegamos ya al año o mi niño apenas está solo con un balbuceo que decíamos el mamá, papá, y no están apareciendo estas primeras palabritas básicas de contexto, mamá, papá, leche, agua, también tendríamos que parar las orejas, ¿no? Y tendríamos que empezar ya con estos procesos de estimulación desde casa. Ahora, si vamos avanzando un poquito más a la edad y llegamos a estos año y 8 meses donde hablamos de esta explosión de vocabulario y vemos que mi niño dice contadas palabritas, que no llegamos ni a 20 a veces, ¿no? Contándolas, y que encima muchas veces estas palabritas no se están usando de forma funcional, porque eso también creo que es súper importante. Tenemos niños muy pequeños que por ahí se saben los colores, por ahí se saben los números, se saben el abecedario, pero eso no se usa en un contexto funcional para que yo te diga, mamá, mira, el amarillo, la pelota amarilla. No, solo es repetición, ¿no? Amarillo, rojo, verde, azul, amarillo, rojo, verde, azul. Entonces creo que eso también es una alerta importante de si bien o no están la cantidad suficiente de palabritas, o sí están las palabritas, pero no se usan de forma funcional, ¿no? Que ahí nos iríamos un poco a lo que hablábamos de la pragmática, ¿no? Y el uso que hacemos de nuestro lenguaje. En muchas ocasiones también los papás dicen que decían algunas palabras
y que fueron perdiéndola. Es que antes sí decía y ahora ya no la dice. Entonces eso también sería una señal de alerta también. Es una señal de alerta, Fío, súper importante, pero también hay muchos estudios actualmente que nos hablan de estos como retrocesos, que a veces sí son retrocesos reales y que por supuesto tienen que ser una súper alerta, no solo porque puede ser el indicador de alguna condición de neurodesarrollo, sino porque también podrían ser la alerta de un tema neurológico. Pero algo que revisaba mucho es que a veces decimos, él ya estaba hablando y lo perdió, pero cuando hacemos esta historia clínica, esta revisión, a veces no es que ya había un lenguaje realmente acorde a la edad y se perdió, ¿no? Sino que estábamos como porque generalmente pasa entre el año y medio y los 2 años y medio, ¿no? Para los papás que estén atentos en esa etapa. Pero de pronto estamos a estos 2 años y no digo ni 20 palabritas, ¿no? Entonces ahí no podemos hablar de un retroceso en sí, porque ya teníamos un retraso en el desarrollo del lenguaje, pero que sí es cierto, obviamente, que aunque sea este mínimo de palabritas se dejó de usar, tendría que llamarnos la atención, ¿no? Igual otra de las señales de alerta también es que muchas veces los papás dicen que le dicen las cosas, pero es como que el niño no entendiera. ¿Sabes que no me está prestando atención? O no hay esa intención también comunicativa que a veces no se toma en cuenta y es muy importante del hecho de que el niño se acerque a querer compartirte quizás lo que ha encontrado o quizás con lo que está jugando. Y muchas veces no le prestamos atención a eso, ¿no? Y entonces los papás, cuando uno ya va indagando y les va preguntando, ¿y su niño tiene esa intención de comentarle algo o solo lo busca por necesidad? Y muchas veces los papás, no, es que solo me busca cuando necesita algo, ¿no? Para pedirme algo. Sí. Digamos, ¿no? Y esto que dices igual es súper importante en los contextos, porque a veces no nos damos cuenta, ¿no? En nuestro día a día, claro, nosotros estamos cocinando, estamos haciendo lo que fuera en la casita, y no existe mi niño ese tiempo, ¿no? Porque está concentrado jugando, ¿no? Pero eso evidentemente sí tiene que ser una alerta porque generalmente los niños van a estar buscando esa interacción constante por mucho que estén en un juego muy interesante, un juego divertido. Más bien creo que hay más, no, mira mamá, hice, no sé, la torta. O por ejemplo, papá, mira cómo armé mi pista, mira cómo pasé el autito por arriba, por abajo, etcétera. Entonces, creo que eso es algo que siempre debe llamarnos la atención y a lo cual nosotros debemos poner énfasis en si realmente mi niño está teniendo intención comunicativa, ¿no? Y nuevamente volver a lo que tú comentabas. O solamente me busca, se acerca cuando no puede abrir, cuando no puede cerrar, cuando no puede alcanzar algo y solo en esos momentos me busca, porque hay papitos que también dicen, no, es que mi niño es súper independiente, ¿no? Él va, se busca un toquito, se trepa, lo alcanza, abre la heladera si tiene sed y saca un jugo, etcétera. Y bueno, de pronto está súper que haya cierto nivel de independencia, pero en muchos casos este nivel de independencia a veces se está sumando a esta falta de intención comunicativa en que antes de pedirte cualquier cosa o buscar esta comunicación con el entorno, entonces busco la manera de suplir solo mis necesidades. Entonces tiene que ser también una alerta importante. Igual hay otra de las cosas que los papás no mencionan mucho en consulta, y seguramente las he escuchado muchas veces, es acerca de que no, lo que pasa es que, doctora, yo hablé tarde. Sí. Entonces, no, es que seguramente él va a hablar tarde como yo también hablé tarde. Entonces, lo dejamos pasar y ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué opinamos sobre eso, Dani? Uy, no, es un tema muy complejo porque lo escuchamos más a menudo de lo que muchos creerían y sí lo escuchamos de la abuela, del papá, del tío, no te preocupes, no pasa nada, su papá habló a los 6, a los 7. Y creo que el punto no simplemente es a qué edad ya logró hablar, o sea, súper si llegó a hablar a los 6, ¿no? Sí. Excelente que lo logró hacer sin apoyo, porque además es generalmente sin apoyo, pero entendiendo esto que ya venimos mucho mencionando, de cómo funcionamos como un sistema, de que a mí me gusta mucho decirlo de las rueditas, que ya me has debido escuchar hablar, ¿no? Estas rueditas que van engranando, y si de pronto una de mis rueditas no está encajando, pues la otra tampoco va a encajar. Entonces, de que entendamos de que el hecho de que ya haya este retraso del lenguaje hasta los 5 o 6 años,
ya me va a traer más consecuencias en otros procesos más complejos. Entonces, mi niño a los 5 o 6 años ya está entrando al primero de primaria, ¿no? De hecho, ya en kinder ya están aprendiendo, encima que los aceleramos súper ahora los niños, y en kinder ya están aprendiendo a leer poco más. Entonces, un niño que tiene un retraso marcado en el desarrollo del lenguaje, ya sea porque habla muy poco o no tiene vocabulario, ya sea porque tiene dificultades articulatorias, ya sea porque no comprende y muchas otras, va a impactar en el aprendizaje escolar, ¿no? Entonces, el proceso de la lectoescritura va a ser terrible, ¿no? Va a ser terrible, y lo digo terrible en el sentido de cuán pesado va a ser para ese niño el aprendizaje de la lectura y escritura, y ni qué decir de las matemáticas, ¿no? A causa de estos desfases que venimos arrastrando, que además por ahí no solamente van a ser de lenguaje, ¿no? ¿Verdad? Sí. Igual ahora me hiciste acuerdo a que muchas veces los papás, otra de las cosas que hemos escuchado es que mencionan que su hijo ha sido prematuro. Y que como han sido prematuros, seguramente por eso no está hablando, o seguramente por eso su desarrollo ha sido más lento, o seguramente por eso es que tengo que esperar más. Pero yo te he escuchado muchas veces mencionarlo, y ¿hasta cuándo es que nosotros debemos esperar, Dani, acerca de cuando son prematuros? Qué interesante esto que traes, Fío. Generalmente, incluso en las pruebitas que tenemos de pesquisaje de neurodesarrollo, nos hacen como una corrección de la edad de desarrollo cuando un niño ha sido prematuro hasta los 2 años, ¿no? Entonces, si un niño ha sido ya sea prematuro extremo o prematuro, bueno, que hay muchos tipos de prematuro, capaz podemos otro episodio hablar de este tema, que también es muy trascendental para el desarrollo futuro de los peques, pero esperamos que hasta los 2 añitos todos de pronto estos desfases se vayan nivelando, ¿no? Porque estamos en un contexto también enriquecedor, ¿no? Entonces ahí también tendremos que tener alertas que por más que un niño haya sido prematuro, si hemos llegado a los 2 años y todavía estamos teniendo desfases importantes en varias áreas de desarrollo, generalmente se ve mucho en lo motor, ¿no? Que ahorita vamos a entrar a ese punto que me encanta, pero tenemos que tener muy claro esto. Si hasta los 2 años mi niño todavía está arrastrando desfases en su desarrollo en todas las áreas, ya no es solamente por este tema de prematuridad, y tenemos que empezar un proceso de atención temprana urgente, porque vamos a nuevamente arrastrar todos estos desfases ya a muchas otras áreas del desarrollo. Y hay algo fundamental, Dani, que ahí entra mucho, que los papás lo dicen, muchas personas también lo comparten, y es que cada niño tiene su propio ritmo. Sí, cada niño tiene su propio ritmo, pero hay periodos críticos, ¿no? Y aquí es cuando hablamos nosotros de que una intervención temprana hace también la diferencia para los siguientes hitos que nosotros debemos seguir adquiriendo, porque muchas veces pensamos que el niño llega a ciertos hitos y ahí quedamos, ¿no? Pero en realidad, a medida que vamos avanzando también en edad, vienen muchos más hitos, y entonces ahí es como que ahí hay más cosas que alcanzar, y como que se hace un poco más pesado también, ¿no? Y otra de las cosas que compartimos muchos también como en los papis es que un desfase en el desarrollo, así sea de 1 mes, ya es hartísimo para en este caso, ¿no? Hasta los 6 años, como la mayoría de las pruebas de pesquisaje. O sea, es un desfase brutal, digamos, por así decirlo, ¿no? Entonces es importante poder ver estas banderitas rojas, ¿no? Y ir viendo cómo va el desarrollo también de mi niño o de mi niña, ¿no? Sí. Entonces, y remarcar bastante esto, ¿no? Que a veces cuando vemos estos pesquisajes de desarrollo con los peques, tal cual lo que tú dices, no, ay, pero apenas son 6 meses, ¿no? Y mientras más pequeño nuestro niño, más grande la brecha. Sí. ¿No? Más grande la brecha, especialmente estos primeros 3 años de vida, que son claves, que por ahí también en algún momento lo vamos a detallar, estos primeros 1000 días de vida, donde se van estableciendo, yo siempre digo, prácticamente todas las habilidades, ¿no? Y se van estableciendo las bases de todo nuestro desarrollo futuro, que va a ser más complejo. Estos 3 primeros años, ahí se da todo, y después ya es como que se especializa, digo yo, ¿no? Ya se va complejizando, pues diríamos, el desarrollo en todas las áreas, pero hasta ese momento se establece, ¿no? A nivel de integración sensorial, a nivel de lenguaje, a nivel motor, a nivel social, etcétera. Entonces, estos desfases son importantes,
muy importantes, ¿no? 3 meses, como dices, es un mundo. Y quizá algo que también me gustaría mencionar antes de pasar al otro tema es este tema de la pandemia también, ¿no? Como Sí. que lo que pasa es que mi niño nació en pandemia, lo que pasa es que como estuvimos encerrados en pandemia, y evidentemente sí, o sea, hay un impacto en el desarrollo de nuestros niños y no solo en el lenguaje, por el tema de la pandemia, ¿no? Porque sí estuvimos encerrados, hubo mucha menor interacción y nuestros aprendizajes se dan en interacción, se dan en esta socialización. Pero algo que no tenemos que olvidar, a menos que estemos en un contexto de negligencia, ¿no? Donde los papitos definitivamente no nos estamos haciendo cargo del cuidado, de la interacción con este pequeño, con este bebé, y no hay nadie más en la casa que lo haga, ¿no? Solamente creo que en estos casos muy duros, diríamos, en contexto, podríamos estar frente a este episodio, ¿no? De que no estemos teniendo un desarrollo del lenguaje o este sea demasiado mínimo, porque realmente tenemos un ambiente que no está favoreciendo y no está enriqueciendo esta interacción. De hecho, hay un caso muy conocido, documentado, de una niña, si no me equivoco, es una niña que vivía en una situación extrema de vulnerabilidad, prácticamente en un sótano como un animalito amarrado, donde los padres solamente le tiraban comida prácticamente, o sea, ni siquiera le hablaban, que evidentemente cuando la rescatan, cuando la recogen, era una niña que no tenía el más mínimo lenguaje ni comprensión ni nada, porque nunca había escuchado, ¿no? Pero si nos vamos a contextos más naturales, más comunes, en los que evidentemente hasta los papás estamos conversando delante del niño, estamos interactuando, estamos en un almuerzo, etcétera, entonces no hay una total nulidad como para que el niño no esté enriqueciendo, ¿no? Su vocabulario, su nivel de interacción. Entonces creo que es también un punto muy importante que lo estamos escuchando muy a menudo también después de la pandemia, que es a raíz de la pandemia o a raíz de que en mi casa no hay más niños, entonces todos somos adultos, por eso es que él no sabe interactuar. Entonces que vayamos ahondando, que evidentemente puede influir, pero no ser totalmente determinante ni ser la explicación real de que mi niño no esté haciendo interacciones. Por eso es importante no dejar que se le pase solo, como siempre dicen, no voy a esperar a que se pase solo. No, es importante poder ver estas alertas, estas banderitas rojas, ¿no? Y también prestar atención, ¿no? a también el entorno que nosotros le estamos dando al niño. Entonces eso es fundamental. Muchas veces los papás, y algo que a mí me sorprende, es que toman que lo motor es que el niño camine y listo. Y se acabó. Ya. Entonces, si el niño caminó, ok, ya alcanzó todos los hitos del desarrollo y listo, digamos, ¿no? Ya el niño caminó. De hecho, la mayoría, digamos, de los papás que se acercan o tienen dudas es porque el niño no ha comenzado a caminar o porque, claro, el niño camina, pero no camina muy equilibrado, estable, ahí es cuando lo traen, ¿no? Entonces, y una vez que camina, lo sacan, listo, ya, lo alcanzó y listo, ¿no? Cuando en realidad nosotros vamos creciendo y vamos desarrollando otras cosas, vamos desarrollando coordinación, vamos desarrollando equilibrio, vamos desarrollando también a futuro poder correr, poder saltar, poder intercalar, por ejemplo. Dentro de las pruebas se usa mucho, por ejemplo, que el niño camine en una línea y pocos son los niños que logran caminar, por ejemplo, juntando punta y talón en una lineecita, sí. Poquitos son, sí, ¿no? Entonces, ahí vemos que realmente la parte de la salto, fío. La coordinación. Que a veces los papás como que, pero ¿para qué va a saltar? Digamos, ¿no? En 2 pies, pero es un hito importante. Otra de las cosas que a veces a mí me sorprende es la parte de los reflejos, ¿no? Entonces, muchas veces no le tomamos en cuenta desde el principio del desarrollo, y los reflejos son fundamentales porque también nos dan estabilidad, también nos permiten protegernos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya recién cuando empezamos a indagar, cuando empezamos a hablar con los papás, es como que, ya, o sea, sí es importante poder tomar en cuenta todas estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, también para que el niño tenga la confianza de poder explorar, por ejemplo, de estos parquecitos que hay ahora, ¿no? De que se ha puesto de moda, de que el niño pueda entrar a la piscina de pelotas, que el niño pueda, que son pasar un poco más inestables, ¿verdad? Por un puente, por todo. Entonces, ahí nosotros cuando vemos si realmente el niño tiene miedo. Uy, ahí me iría pésimo. Pésimo me iría, pésimo. Y ahí podemos ver realmente, un capítulo, ¿no? Ahí. Después vamos a hablar de las caídas. Otro día.
¿No? Entonces, ¿por qué es fundamental? ¿No? Porque después cuando ya somos adultos, como que, ay, me tropiezo mucho, por ejemplo, o me caigo, ¿no? Entonces, ya, pues. De hecho, yo tengo en mis redes uno de los videos más vistos tiene que ver con este tema, ¿no? De la parte de las dispraxias y cómo en adultos ya vamos viendo la torpeza motora que podemos tener, las dificultades que tenemos en el camino, que son muy olvidadas y dentro de muchas condiciones del neurodesarrollo están muy presentes y casi nunca se diagnostican también. Y bueno, antes de que me pase de tema, quería retomar un poco lo que mencionabas para tomarlo también como indicadores de alerta, ¿no? De nuestros niños que les cuesta tanto esta imitación, empezando por esa imitación de movimientos, ¿no? Que nosotros le estamos haciendo un baile, una canción, lo que fuera al niño, la manito para decir hola, para decir lo que sea que implica la imitación, y mi niño no lo hace, ¿no? También tiene que ser un indicador importante de alerta porque hacemos muchos aprendizajes por imitación y si bien dentro incluso de la comunidad autista, por ejemplo, ya se aboga por otras formas de aprendizaje que evidentemente también las hay, también es una parte importante, ¿no? Del proceso de desarrollo, este tema de la imitación como un prerequisito también para a futuro pensar en el tema del lenguaje, porque volviendo un poco al lenguaje, pues la mayor parte de nuestros papás nos van a decir que quiero, pues que hable, ¿no? Y entonces eso nos lleva a esta invitación a revisar estos prerequisitos, no solamente dentro del desarrollo del lenguaje, sino desde lo motor, desde esta parte social de interacción que estamos mencionando tanto, para fortalecerlos, trabajarlos y ahí para ahí en adelante pensar en un desarrollo de ya del habla como tal. Ahora que me haces acuerdo de algo que mencionaste anteriormente, que siempre lo compartís también en consultas y cuando estamos con los papis, es que el cerebro, por ejemplo, no trabaja solo, ¿no? Entonces, siempre decimos que somos integrales, que el ser humano es integral. Entonces, como todo es un engranaje, también es fundamental hablando desde lo neurológico, ¿no? Entonces, las áreas cerebrales no trabajan separadas, no trabajan en conjunto. Y ahí es donde entra, por ejemplo, el cerebelo y la corteza cerebral, ¿no? Entonces, la corteza motora. Perdón, la corteza motora y lo que es el cerebelo. Entonces, ambos se integran, ¿no? Para poder, tanto la parte motora como también la parte del lenguaje. Entonces, también para que los papis lo sepan, nuestro cerebro no trabaja solo. De hecho, estas áreas se integran y son las que nos permiten coordinar. Por ejemplo, lo que hablamos del cerebelo nos ayuda a coordinar los movimientos finos, nos ayuda también a la parte del lenguaje, ¿no? Entonces, a organizar también nuestras palabras, ¿no? Entonces, es fundamental tomar en cuenta esto de que nuestras áreas del cerebro no trabajan solas, sino que trabajan en conjunto, ¿no? Y hay algo que me gusta mucho y es que hablar también es un movimiento, también es moverse, pero con algo más preciso todavía. Entonces, mucho más específico. Entonces, hablar sí también es moverse, pero más preciso, ¿no? Entonces, por eso es tan importante poder tomar en cuenta también esta área motora dentro de lo que es el lenguaje. Y recordar, quizá y lo vamos a ir mencionando seguramente en muchos de nuestros episodios, que bueno, han habido muchas teorías que claro, le han hecho un poco de daño a esta sistematización del sistema nervioso central, ¿no? Del funcionamiento de nuestro cerebro, que hasta ahora se mantiene, ¿no? Que el cerebro izquierdo, el hemisferio izquierdo se dedica a tal cosa, el derecho a la creatividad, el izquierdo al lenguaje, y no es tan así, ¿no? Es cierto que hay de pronto cierta especialización en áreas cerebrales que hacen que podamos como hacer más eficientes pues la respuesta o las funciones, pero funciona como un todo, ¿no? Y tanto todo lo que son vías aferentes o eferentes van a trabajar en conjunto, ¿no? Desde que llega la información, se procesa, se integra y se va a lograr dar una respuesta hasta esta salida que ya sería la respuesta. Entonces sí es un todo y cualquier área que esté afectada o que tenga alguna disminución en su participación en cualquiera de las funciones, pues va a implicar también un desafío para la persona o una búsqueda de nuevas vías para desarrollar esta función, que quizá también a veces por eso se espera tanto. No pasa nada, el cerebro es plástico, así que igual va a aprender. Sí, es cierto, o sea, igual vamos a tener esa capacidad de aprender, pero creo que también es importante rescatar esto que, bueno, a medida que vamos creciendo y van pasando los años, si bien tenemos la plasticidad, esta se va disminuyendo, ¿no? Entonces, el hacer estos abordajes en edades tempranas
definitivamente son claves, son mucho más efectivos, más eficientes y nos van a dar más frutos todavía que cuando nosotros empezamos a hacer una intervención del lenguaje, por ejemplo, a los 8 años, 7 años, cuando además ya tenemos una carga afectivo-emocional, o sea, ya hay una afectación social por la parte también emocional, de que hablo y no me entienden, ¿no? Entonces, si ya estoy más grande, se van a empezar a burlar de mí porque no me entienden, o me van a decir, ¿qué? Y ese tener que repetir otra vez lo que me están preguntando ya hace que me inhiba y por ahí digan, no, déjalo así, ¿no? Ya, que el otro día justo una mamá también nos comentaba eso, o el hecho de ya no participar porque me cuesta, o hicieron un juego mis compañeritos y no lo terminé de entender bien, entonces mejor no juego, me aíslo. Entonces ya hay afectaciones en otras áreas más allá del lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, para dar como un cierre a esto, igual de esta parte motora y del lenguaje, entonces si un niño tiene dificultades a nivel motor, no lo veamos como algo aislado, sino que también nos puede indicar que haya algo también en cuanto al desarrollo del lenguaje. Entonces, para que lo podamos tomar en cuenta de que como somos un ser integral, de que todo funciona, ¿no? Como encajando, entonces que es fundamental poder tomar en cuenta esta parte. Sí, ¿no? sí, entonces, sin duda, y que recordemos también por qué, por lo menos, bueno, desde el modelo que nosotros trabajamos y que quizá incluso muchos otros colegas lo hacen, el entender por qué no solo a veces es suficiente la fonoaudiología, ¿no? Que es clave, es súper importante, sí, se los apoyo totalmente, pero no es suficiente, ¿no? Si tenemos nuevamente retomando esta parte motora, esta parte sensorial, esta parte de la cognición que me aporta, entonces no es solo ir al fonoaudiólogo muchas veces, ¿no? Entonces que nos quitemos esa idea que por ahí, no, ya me están queriendo poner fisio o psicomotricidad o terapia ocupacional, la área que fuere, nada más para sacarme por ahí más plata y que yo pague más terapias. Y no, realmente es una necesidad, y cuando abordamos realmente las funciones desde toda esta mirada amplia, pues claro, los resultados van a ser muchísimo mejores, más mejores. Más mejor aún todavía. Dani, a ver, no sé si querés ir por los neurotips o querés irte a la parte de dime que es un mito. A ver, quiero empezar, creo, por los neurotips. Okay. ¿Por qué? Porque vamos a tener algo súper interesante. Hemos lanzado como una pequeña invitación a colegas del área de la fonoaudiología, entendiendo, ¿no?, que esta estimulación del lenguaje no es algo aislado y propio de un especialista nada más, ¿no? De hecho, lo hacemos todo el tiempo, y cuando trabaja la fisio también está haciendo estimulación del lenguaje, cuando trabaja la neuropsicóloga también, cuando trabaja la terapeuta, todos, porque estamos haciendo interacción, estamos haciendo lenguaje, estamos dando instrucciones, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a mostrarles y compartirles unos videitos cortos desde nuestras queridas amigas especialistas en fonoaudiología, que nos cuentan también un consejito así súper práctico para poder trabajar, un neurotip que ustedes van a poder trabajar en casita. Bien. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Brenda, soy fonoaudióloga y les envío estos tips a todos los que siguen el podcast de Por Más Sonrisas. Bueno, como primer tip les voy a dejar esta actividad práctica y sencilla que podemos hacer desde casa para estimular el lenguaje a través de cualquier elemento que tengamos en casa. En este caso usamos pelotas, pero pueden ser pelotas, carritos, fichas de colores, vasos, cucharas, elementos diferentes que tengamos en la casa y que podamos recolectar, que tengan colores, formas. Entonces lo que vamos a hacer aquí es favorecer al niño tanto la imitación como la retroalimentación del lenguaje. ¿Cómo lo hacemos? A través del uso del lenguaje. Entonces, para eso es importante que nosotros tengamos claro que el niño tenga buen contacto visual con nosotros, que el modelado o la forma en que nosotros le mostramos que se hace sea la correcta. Sobre todo también, importantísimo, darle tiempo al niño para responder. En esta actividad no solo estamos favoreciendo el lenguaje, también estamos favoreciendo procesos cognitivos y habilidades motoras. Estamos favoreciendo la atención, la imitación, que es fundamental como prerequisito del lenguaje, el contacto visual, el aumento del vocabulario, la asociación, las clasificaciones por color o por forma de objetos o elementos, la comprensión verbal, el juego funcional. Y todo esto lo hacemos a través de ¿qué? Del juego.
El juego como mayor momento de aprendizaje en nuestros niños y mejor herramienta que tenemos como padres y como terapeutas para poder estimular y favorecer su desarrollo. Espero que estos tips les sirvan a todos porque se los estoy enviando con mucho amor por más sonrisas. Hola, mi nombre es Pilar Cepeda, soy licenciada en fonoaudiología y estoy hoy aquí en Por Más Sonrisas para darte algunas recomendaciones sobre cómo estimular el lenguaje de tus hijos mientras estás en casa. El lenguaje es una habilidad, una función cerebral superior que no solamente puede ser estimulada estando en terapia o estando en el colegio. Tú también, mamá, papá, puedes hacerlo mientras estás en casa. Yo sé que a veces el día a día es bien complicado y no te da tiempo, pero aún haciendo las cosas que tienes que hacer en casa, tú puedes aplicar algunas estrategias que van a ayudar a que tú apoyes ese desarrollo del lenguaje de tus hijos. Por ejemplo, primero, si estás cocinando, puedes pedirle a tu hijo o a tu hija que te ayude a contar los vegetales, a nominar o a nombrar las frutas, a decir cuáles son los instrumentos o los elementos que utilizamos para comer, como el plato, la cuchara, el tenedor, qué hacemos con el vaso, tomar agua, ¿verdad? Todas estas actividades las puedes hacer mientras estás cocinando, cuando vas a colocar el mercado, cuando estás colocando la mesa para comer, ¿no? Mientras estás comiendo, puedes también aprovechar el momento y puedes decirle, por ejemplo, reforzar las sensaciones, ¿no? Entonces, si el jugo es dulce o si está ácido, si es de limón, puedes decirle, por ejemplo, si la comida está caliente o si está frío, ¿verdad? El jugo está frío y la sopa está caliente, ¿no? Estas son algunas formas que puedes utilizar durante actividades que realizamos normalmente cada día. Cuando estás, por ejemplo, en el momento del baño, cuando vas a bañar a tu pequeño, puedes reforzar, por ejemplo, las habilidades de independencia mientras le pides que se saque la ropa, que vaya diciendo, por ejemplo, la polera hacia arriba, el pantalón hacia abajo. Y ya estás reforzando las prendas de vestir y también las direccionalidades o los espacios, ¿no? Mientras lo bañas, también puedes utilizar este recurso para reforzar las partes del cuerpo o los elementos que existen en ese espacio de la casa que se llama baño. Tenemos el lavamanos, para que se usa para lavar las manos, podemos lavar nuestra carita, podemos lavarnos nuestros dientes. ¿Y qué utilizamos cuando nos lavamos las manos? El jabón, nos secamos con la toalla para lavarnos los dientes, usamos el cepillo, la crema, ¿no? Entonces, fíjate que aunque no estás ocupando un material específico, estás haciendo un refuerzo muy positivo con todo lo que se relaciona a su lenguaje, tanto comprensivo como expresivo, con cosas cotidianas que son situaciones que tienes que vivir cada momento. Adicional a esto, por ejemplo, cuando llega la hora de dormir, es importante, sobre todo, esto se me escapó, decir que es muy bueno si logras tener rutinas que le ayuden a él a establecer momentos. Un momento, por ejemplo, en el cual estás cocinando, otro momento en el cual tú te enfocas hacia sus intereses cuando van a jugar, ¿no? También con sus juguetes puedes reforzar colores, tamaños, puedes reforzar turnos, puedes reforzar vocabulario, ¿no? Puedes reforzar articulación, por ejemplo, con las onomatopeyas, cómo hacen los animales, cómo hacen los medios de transporte. Todo lo que tú le hables a tu bebé va a ser ganancia. Entonces, cuando llega el momento de dormir, te decía entonces que tengas tu rutina para dormir. En esa rutina tú puedes incorporar, por ejemplo, la lectura de cuentos. En la lectura de cuentos no necesitas tener cuentos muy elaborados o con mucho texto. Con que tengan 2 o 3 imágenes, puedes incluso crear la historia con tu hijo, y eso también es bastante enriquecedor, no solamente en la relación con tu bebé o con tu niño y niña, sino también en ese desarrollo expresivo y comprensivo. Espero que todos estos tips o estrategias te hayan servido o te sirvan para poder desde casita estimular y reforzar todos los días el desarrollo del lenguaje de tu pequeño. Recuerda, mi nombre es Pilar Cepeda, soy fonoaudióloga y les mando un gran saludo a todos los que están conectados en Por Más Sonrisas. Bien, ahora vamos a ir con una sección que creo que va a ser de mis preferidas, la verdad, porque tenemos infinidad de mitos que incluso a veces los escuchamos y decimos, ¿de verdad? ¿Qué? ¿De verdad es cierto que se cree esto? Y sí, evidentemente se cree. Así que vamos a ir con esta sección. Fío, dime que es un mito. Bien,
Cuando nosotros comenzamos este primer episodio hablábamos solo de uno y después te comenté otro más, así que tenemos dos, ¿no? Mitos que se dan mucho y lo hemos escuchado muchas veces, y el primero es que no habla porque es flojo, pero entiende todo. Así que no se preocupen. Uy, creo que es uno de los mitos, capaz hasta peligroso, voy a decir, aunque la palabra suene un poquito fuerte, porque cargamos de mucha culpa, ¿no? Y no solo pasa con este mito, seguro lo vamos a ver muchas veces, ¿no? Porque carga como mucha culpa al niño también, ¿no? Sí. No, por flojo nomás es que no habla, ¿no? Porque entiende todo. Entonces, por eso lo considero como un mito un tanto peligroso. Entonces, creo que tenemos que dejar clarísimo que si un niño no habla, no va a ser en ninguno de los casos por flojera, papás, ¿no? Quizá en algunos casos se confunde, ay, no, es que él como que no tiene la necesidad porque le cubrimos todo, ¿no? Que por ahí habrá que hacer un análisis muy minucioso. Aún así, ¿no? No podríamos estar hablando tanto de que no, es por flojo nomás que no habla. Hay procesos neurológicos complejos que participan, que los hemos venido mencionando, desde esta parte motor sensorial, toda la parte cognitiva, que entran en conjunto para que un niño pueda lograr hablar, ¿no? Y de hecho, el hecho de que un niño no pueda hablar es una limitante y causa muchísimas dificultades, incluso a nivel conductual, ¿no? Al no poder transmitir. Entonces creo que tenemos que desmitificar, un niño jamás no va a hablar solamente porque es flojo. Uh-huh. Y hay algo ahí que muchas veces se confunde, y entender y expresarse son cosas distintas, ¿no? Entonces, que comprenda no significa que todo esté bien. O sea, si el niño solo es que entiende todo, pero no lo estamos hablando, entonces hay que prestar atención ahí, ¿no? De hecho, al principio lo explicamos un poco, ¿no? Todos estos niveles de lenguaje, evidentemente uno de ellos es esta parte comprensiva, pero no es suficiente. Así que, perfecto. El hecho de que mi niño entienda no quiere decir que esté todo bien. Si no habla, si no usa eso que él tiene, porque para comprender tiene que tener un bagaje, ¿no? Un vocabulario interno, todos estos conceptos bastante claros. Pero si no los está usando, ya sea porque no puede articular para poder expresarlo o no puede organizar estas ideas que tienen para transmitirlas, pues papás sí tenemos un problema, no tenemos una dificultad. Mito número 2. Y creo que se está dando mucho, porque ahora sí se ha puesto de moda, y puedo decir sí, se ha puesto de moda poder tener a nuestros hijos en un colegio bilingüe. Así que se ha dado harto, y ahora en Santa Cruz hay muchos colegios bilingües, ¿no? Y una de las cosas, el mito es que no habla porque está aprendiendo 2 idiomas, ¿no? Entonces, sí es clásico eso, ser bilingüe no retrasa el lenguaje. Entonces, sí podemos tener alguna confusión entre un idioma y otro idioma, y quizás lo podemos combinar, pero no quiere decir que por eso mi niño no pueda hablar, ¿no? Entonces, yo creo que lo viví un poco más de cerca porque yo tengo la hija de una prima, la han criado así, bilingüe, y ella habla inglés y habla español. Pero habla perfecto inglés ahora y habla perfecto español. Pero cuando iniciaron, sí había esa confusión de, por ejemplo, ahora voy a guardar mis toys, decían, ¿no? Entonces, claro, unía cosas de español con palabras en inglés. Pero luego, obviamente, a ir aprendiéndolos, ya hablaba español por un lado y inglés por otro lado. Pero no por este motivo es que mi niño no va a hablar. Entonces, muchas veces ahora con esto de que están en un colegio bilingüe, empiezan a decir a los papás, no es que mi hijo no habla bien el español, porque como está en sus clases de inglés y como lleva todo en inglés, no habla bien el español. Papás, vivimos en un lugar donde hablamos español, o sea que el español se tendría que dar con fluidez. Claro, es la lengua madre. Pues. Mis padres están hablando español, digamos, ¿no? Entonces mi entorno, todos los carteles, todo lo que yo veo está en español, no está en inglés, por ejemplo, que es lo que ahora están introduciendo en lo que es los colegios. Entonces, no, papis. Y es un tema de mucha discusión, es un tema complejo, esto de... Porque bueno, se sabe sí, ¿no? Que desde edades tempranas los niños son capaces y el cerebro es increíblemente capaz de aprender, por supuesto, 2 idiomas, ¿no? Lo es. Como decías, por ahí va a haber a veces confusiones, pero puede hacer este aprendizaje a la par.
pero no nos olvidemos a veces que estamos forzando a veces una segunda lengua cuando ni siquiera hemos podido afianzar la lengua madre, ¿no? Y eso es bien complicado para muchísimos niños. Tenemos a veces esa idea, ¿no? Que este aprendizaje por ahí de un idioma, sí, o sea, es súper importante, de seguro para el futuro, pero a veces a qué costo, ¿no? A qué costo para nuestros peques. Y encima tenemos muchos casos, que por ejemplo sería el mío, si yo lo pusiera, por ejemplo, a mi hijo a estudiar en un colegio bilingüe y nadie en mi casa habla inglés, nadie sabe inglés, y el chiqui estudiando en un colegio bilingüe donde hablan todo en inglés prácticamente y solo tienen, creo, una clase en español, y cómo la sufre porque a veces ni los papás pueden apoyar al chiqui porque nadie habla inglés. Algo ahí, por ejemplo, hablando de la hijita de mi prima, bueno, el esposo sí habla inglés, pero me acuerdo que muchas veces cuando comenzó a hablar, me acuerdo que mi prima me decía, no, tengo que tener cuidado porque no sé qué es lo que me dice, y yo le digo sí, y no sé a qué le estoy diciendo que sí, así que tengo que ir por atrás, ¿no? Cuando era más chiquita, iba por detrás para ver a qué le había dicho que sí, ¿no? Entonces, realmente sí, así es, digamos, ¿no? Entonces, pero como hablábamos, si nosotros estamos en un entorno donde hablamos todos español, y yo vivo en un país donde hablan todos español, obviamente que el español se tendría que dar. Sí, sí. Entonces, en conclusión, creo, con estos mitos y capaz muchos otros que puedan haber, capaz ahí nos van contando también en los comentarios, ¿no? ¿Qué otros mitos se conocen? Para ir luego desmenuzando esto, porque hemos escuchado raros, Pío, ¿no? Sí, hemos escuchado algunos súper raros, desde, bueno, quizá uno común sí es esto de que les dan vino, por ejemplo, a los nenes para que hablen. Ay, no, pero una vez escuchamos uno súper raro, ¿no? Que era algo de una vaca, no me acuerdo qué. No, pero era porque, bueno, el niño había nacido, creo que prematuro, y que el niño también no hablaba, no se sentaba, no sostenía la cabecita. Había un retraso generalizado, sí, me acuerdo. Y habían dicho que había que ponerlo en la panza de la vaca. Sí, eso era. Ya, eso. Y que a eso, digamos, por eso fue que después el niño pudo... Y era dentro de la panza, ¿no? Sí. Por si acaso no era que... Abría así. Sí. Entonces, no, para nosotros fue algo que... Impactante porque nunca lo habíamos escuchado, y sí fue en una de las consultas que tuvimos, y bueno, y como que quedamos entonces así. Sí, así hay un montón, así que cuéntenos, ¿no? Cuéntenos. Nos pueden dejar ahí los comentarios también para que lo podamos compartir quizás en otro episodio también. Y bueno, decía, ¿no? Si hay dudas, papás, sigamos la intuición, ¿no? Si hay dudas, si hay incertidumbre de que algo por ahí no está yendo muy bien, vamos a una consulta, hay que evaluar, hay que valorar. Es mejor que nos digan, no se preocupe, mamá. Está todo bien, o de pronto hay estas cositas que usted las puede trabajar en casa, darle las recomendaciones, que hemos tenido también algunos casos, son los menos, pero hay casos, a que esperemos demasiado tiempo para atender las necesidades de nuestro peque, ¿no? Así que esa creo que es la invitación para hacer el cierre de este tema, que es un mundo, la verdad, podríamos hablar muchísimos más detalles, seguramente vamos a ir desmenuzando un poco más también sobre este tema tan importante del desarrollo del lenguaje a futuro, pero como cierre, no se queden con la duda, vamos siempre a consultar, y no solamente al gran Google, ni al ChatGPT, ni al TikTok, ¿no? También busquemos especialistas, ¿no? Para hacer esta interacción, estas preguntas específicas sobre nuestro niño, no precisamente sobre una información muy generalizada. Gracias por habernos acompañado en este primer episodio de Por Más Sonrisas. Si te pareció útil la información, pues te invitamos a que le des el like, que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, por ahí también que nos puedas seguir mediante nuestras redes de TikTok, en Instagram, que nos dejes tus comentarios, tus preguntas, tus sugerencias, para que podamos irlas también incluyendo dentro de las temáticas y de los puntos a discusión, que siempre son interesantes, y por supuesto que compartas, ¿no? Que compartas este video para que pueda llegar a otras familias, a otros educadores. Porque un niño comprendido, escuchado y acompañado es un niño más feliz. Esto fue Por Más Sonrisas. Hasta pronto.